Somos dos madres de adolescentes buscando transformar los paradigmas de crianza, acompañándote desde nuestras experiencias y de la mano de expertos para lograr una maternidad más ligera y disfrutada. En este espacio también nos dedicamos a reconocer que somos más que una mamá. Somos Litben Sánchez y Lizeth Piñal y te damos la bienvenida a este punto de encuentro. Bueno, bienvenidos hoy a este punto de encuentro, un capítulo dedicado a algo que Lice y yo simplemente somos ignorantes. Pero para eso nos trajimos a el invitado especial nuevamente, nuestro querido Ricardo Montiel, pediatra, especialista en adolescentes. Y el tema que vamos a trabajar con él hoy, o que le vamos a hacer muchas preguntas, mejor dicho, para que él nos responda, es en relación al déficit de atención. Porque eso está ahora como de moda. Ahora todo el mundo sufre de eso, todo el mundo tiene eso, así seas lento o así seas muy rápido o no prestes atención en las clases, a todo el mundo lo diagnostican así. Sí, Entonces, bueno, una vez más, gracias Ricardo por aceptar esta invitación y por compartir con nosotros este espacio de punto de encuentro. gracias a ti, gracias a las dos L, a, a Lina y a Luna. Lina y Luna. Li- Lina y Luna, sí. Perfecto, ahora La hacemos Lina y maldición de Luna. las doble L de Superman. Algún día hablaremos de eso, pero en cualquier caso, lo interesante, primero que es un tema, tienes toda la razón, es un tema que tiene como picos de intensidad en cuanto al interés del público o de la gente. Yo casi que diría que tiene como destellos de atención dedicado a las personas que venden Ritalin y los tratamientos que se utilizan para este tipo de cosas. Eh, y yo creo que otra vez estamos en esos picos de atención. Lo estuvimos hace días, cuando mi hijo tendría, porque mi hijo es un tercer atención y cuando Ricardo Tomás estaba en el colegio, estaríamos hablando de 8 o 9 años, ya tiene 28, o sea, hace 10 12 años estábamos en pico de diagnóstico de lo que se llama el trastorno de déficit de atención y otra vez está volviéndose a poner de moda. ¿Qué significa eso? Déficit de atención es justamente lo que significa la frase como tal, que hay una incapacidad limitada o una capacidad limitada para mantener la atención constante en algo determinado por un tiempo más o menos largo. Cuando hablamos de un trastorno, como en este caso es una patología cerebral, es hereditario, de hecho, o sea, generalmente lo traemos desde la casa, papá, mamá o abuelos o tíos están por ahí, tienen esa información genética que nos la regalan, entre comillas, para que nosotros sigamos la tradición de regaños en el colegio, porque generalmente eso es lo que vas a obtener un alumno que le cuesta de alguna manera Mm. quedarse tranquilo o concentrarse o ambas cosas. Porque cuando antes de empezar el podcast estábamos hablando de que hay como dos variedades del trastorno de déficit de atención, que sería una con hiperactividad y otra con o sin hiperactividad. ¿Ok? Realmente es un poco más complicado porque realmente hay como niveles. Vamos a poner, en un lado está el trastorno de déficit de atención que pudiera tener eh, varias escalas, ¿ok? Que pudiéramos ser de atención absolutamente, no tienes ningún tipo de atención y estás viendo múltiples cosas al mismo tiempo y no puedes concentrarte ni por un segundo. Y por otro lado está la parte de la capacidad de mantenerte sentado o la capacidad de mantenerte quieto desde el punto de vista motriz por un tiempo también prolongado o algún tiempo, aunque sea del todo. Y puede ser también niveles, puede ser que te puedes sentar un ratico nada más, pero puede ser que no puedes estar sentado ni un segundo. Y ese es el paciente que en el consultorio se pone tu estetoscopio, se pone todas las cosas, nadie lo puede quedar sentado, la mamá lo regaña 20 veces y no han pasado ni 5 minutos de haber estado en tu consultorio. Y lo reconoces rápidamente. Ahora, el trastorno de déficit de atención en general es una cosa que tiene un basamento fisiológico, un basamento biológico. El cerebro tiene un inconveniente o una limitante. Eso es, morfológicamente, mi computadora central trabaja a través de unas cosas que se llaman las neuronas, que son como con las conexiones que tenemos, todos los cables que hay,
que se conectan unos con otros y que transmiten información de aquí para allá. Y la forma de comunicarse de las neuronas es a través de unas bolitas minúsculas de proteína que se llaman neurotransmisores, porque las neuronas realmente no se tocan. Son estímulos eléctricos que van de una a otra, pero el estímulo eléctrico se dispara a través de la receptividad o la recepción de esas bolitas que se llaman neurotransmisores. Una vez que una neurona recibe los neurotransmisores, ¡pam!, se activa el choque eléctrico y así va hasta que donde tiene que llegar en una parte del cerebro para que despierte algún tipo de respuesta. Esa es en general la forma en que nosotros nos comunicamos con el mundo y el mundo con nosotros. ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa? Como tienes que hacer tanto, tienes que mandar tantos estímulos constantemente todo el tiempo, ¿ok? Significa que las neuronas tienen que estar produciendo neurotransmisores constantemente y a veces no es tan fácil, no es tan fácil producirlas, etcétera, etcétera. Entonces hay un sistema de ahorro de neurotransmisores, ¿ok? Mandas unos cuantos, recoges otros que no utilizaste y esperas que venga el próximo estímulo para volverlos a mandar y así de alguna manera mantienes el flujo eléctrico, en otras palabras, el flujo de información, ¿ok? Nosotros, los déficits de atención, porque yo me catalogo como déficit de atención, después que aprendí con muchos regaños y algunos chancletazos, que en mi época no eran chancletazos, sino los suecos del doctor Scholl. No sé si ustedes llegaron a conocerlos, ¿no? Que son Sí, demasiado claro. jóvenes para eso. ¿Sí? No, sí, sí, Ok, sí. No, mi yo hermana soy buena de sus demasiado joven, bandos. no sé ustedes. Tú sí, tú eres una bebé, tú no sabes qué es eso. Sí, yo sé. Tú eres Yo los vi en una de revista. One Direction para acá. ¿Ok? Exactamente, Cuando Harry exactamente. Styles estaba en One Direction. Ok, vale, Totalmente, entiendo. justamente. Ok, entonces bueno, resulta que si nosotros que tenemos esta situación de, otra vez, una información genética que dice que el sistema de recaptación o de ahorro de neurotransmisores no funciona adecuadamente. Y entonces cuando viene un estímulo en un grupo de neuronas, de repente, ¡pah!, lanza todos los neurotransmisores y te agotaste. ¿Y qué es lo que pasa? Que entonces el próximo estímulo, el próximo choque eléctrico que teóricamente tiene que ir en forma en línea al Ya otro está sitio, carente resulta de que neurotransmisores. no se puede transmitir en la otra porque no hay forma de transmitírselo. Y entonces el estímulo se interrumpe y tiene que tomar otras vías. Y eso es lo que nos Rica- pasa a nosotros, que Ricardo, en vez de ir linealmente se arboriza y entonces por eso es que fácilmente nos podemos distraer, por llamarlo dispersar, así. dispersar, dispersar. Exactamente. Te ¿Ok? pregunto algo, ¿eso es factible? O sea, ¿eso se puede desarrollar o se puede hacer presente desde la infancia o se hace presente en la adolescencia o ya personas mayores lo pueden empezar a generar o a desarrollar? ¿O Usualmente lo siempre? manifiestas tempranamente. O Ok, sea, esto es una cosa que se manifiesta tempranamente y estamos hablando que tempranamente no necesariamente es a los 3 años o a los 2 años. Generalmente después de los 4 o 5 y se hace el diagnóstico después de los 6 años usualmente porque tienes entonces las herramientas para hacer el diagnóstico tanto desde el punto de vista de profesionales de la salud emocional y los profesionales de la salud en general, sino al mismo tiempo porque el diagnóstico no es un diagnóstico que yo te pincho el cerebro y saco unas neuronas, ni que yo te haga un electro y se nota rápidamente, porque no se nota, no hay variaciones eléctricas que se puedan manifestar a través del electro, ni tampoco una resonancia. El diagnóstico es a través de unos tests que se le hacen al chamo y a los adultos significativos que lo cuidan y lo manejan, tanto los nucleares como los que están alrededor. Le hacen los familiares, los profesores, etcétera, los etcétera. Entonces, cuidadores. tú mandas unos tests y cuando recibes la información, dependiendo de la información que recibas, tú dices, aquí están todos los rasgos de una persona que puede estar en el espectro de un trastorno de déficit de atención, o con hiperactividad, o sin hiperactividad. ¿Y ¿Okay? cuáles serían Entonces, esos rasgos, Ricardo? Porque claro, es lo que hablamos al principio y de nuevo, voy a hablar aquí desde la ignorancia, por favor. O sea, no me claro, vayan a caer encima, pero siento de verdad que es como una moda. Entonces, cualquier niño, o incluso en adolescentes, que de niños no lo tenían, pero entonces ahora dicen que de adolescentes sí lo tienen, y fíjate que tú lo estás diciendo, esto tiene que ser un proceso, esto viene desde la niñez, pero que de repente, no sé, no se quiera quedar sentado en las clases porque son aburridísimas, entonces ya, o que no hacen caso. No, es que eso tiene eso, y déficit de atención, y entonces le mandan medicamentos, y, ay, buenísimo, ahora sí está chévere, porque entonces, ¿cuáles son esos indicadores que a nosotros como padres de verdad nos dicen, mira, sí,
nuestro hijo tiene déficit de atención o simplemente es un niño que necesita moverse, experimentar y hacer otras cosas en la vida. Es O más mejores curioso, pues. profesores, o un O profesor un mejores poquito más profesores. divertido, ¿ok? Exactamente. Claro que sí. Un O sistema simplemente educativo más o es deficiente dinámico. o es demasiado inteligente y el sistema no le funciona y se aburre. Exactamente. Que Exactamente. yo creo que estas últimas dos son las más frecuentes realmente que lo pudiera ser el trastorno de disfunción, porque esta patología tiene una incidencia muy específica que no ha aumentado. Es interesante eso. ¿Ok? Entonces, si eso es así, definitivamente no es una cosa que se pega, ni que se transmite, ni que la aprendo, sino que simplemente yo recibo la información, igual que el número asmático, igual que el número de cardiópatas, claro, de cardiopatías hereditarias, porque ya dijimos hace un momento que esto es un sistema, esto es una enfermedad hereditaria, es una situación que tiene que ver, no me Condición. gusta hablar de enfermedad, es una condición, me gusta más. ¿Por qué no me gusta hablar de una enfermedad? Porque resulta que el déficit de atención puede ser una limitante para muchas cosas, pero puede ser una ventaja gigantesca para otras. Y eso lo podemos hablar más adelante. ¿Ok? Porque lejos de ser un problema, si yo lo sé manejar muy bien, puede ser una ventaja hoy día desde el punto de vista de multitasking, si yo lo sé manejar bien. Así ¿Ok? es. Entonces, eso es importantísimo manejarlo de esa manera. Ahora, lo que tú preguntabas, ¿cuáles son el perfil de un chamo, de un preescolar que está, hablamos de 3 4 años, que empiezas a notar, wow, el chamo no se queda sentado, el chamo da la vuelta en el salón, todo el mundo lo hace, es lo normal. Sí, pero resulta que él es el único que cuando viene la hora de tal cosa, es el único que se queda parado. Es el único que se va por el cerrón, es el único que le cuesta obedecer órdenes. Bueno, siempre hay uno más que él, usualmente, pero en un solo salón de repente hay uno solo. Es raro que estén 4 o 5 un solo golpe. Por eso la maestra le cayó la maldición gitana en el déficit de atención, pero sí, o sea, imagínate, por incidencia no deberías tener sino uno por cada 2 3 salones, ¿ok? Pero no 3 en un solo salón, perdóname. El rayo que yo demasiadas veces en un solo sitio, yo creo que ese es Thor que está mandando rayos con el... ¿De qué se están riendo ustedes? Es verdad. Ok, o La sea, maldición gitana. Yo me quedé con la maldición gitana. o sea, tú no te imaginas lo que es tener un chamo así en el salón, porque No, la pues no, demanda sí. para un profesor Éxito Marre es intensa, ¿ok? Sí, correcto. Y No que no puedes están atender a preparados otros aparte. y tengo 10 chamos más o 15 que Que atender, pues tengo que mira, atender. ¿ok? Exacto. En cualquier momento el profesor sale corriendo desnudo por la calle, se tira por la ventana y ninguno quiere ver eso. El Exacto. de desnudo por la calle no importa, pero en cualquier caso, lo que estamos de alguna manera tratando de entender es que sí, es un poquito más llamativo que el resto o sobresale de la conducta natural de un grupo de niñitos que son desatentos, que son salvajitos, que son angustiados, pero este chamo es mucho más que los demás. En este chamo especial, en este preescolar, hay una manifestación mucho más exagerada y notable de la dificultad que tiene para cumplir con las tareas, que no se puede quedar sentado, que habla con todo el mundo, que es disruptivo, que lo regañas y aguanta un segundo, pero ni siquiera cuando lo regañas te está parando. Entonces, ese es el chamo que tú dices, bueno, mira, vamos a ver. Puede ser que, como dijiste hace un momento, puede ser un chamo muy inteligente, que es un chamo que es aventurero, por decirlo así, y es un descubridor por naturaleza, pero esos chamos que no tienen déficit de atención tienen momentos donde se pueden quedar tranquilos. Hay instantes donde pueden Ricardo, de alguna manera hacerlo. Ajá. y obviamente estás describiendo a los que tienen hiperactividad, Hiperactividad, pero los exactamente. que no tienen hiperactividad, Los ¿cómo que no se tienen detecta? hiperactividad, ok, perfecto. Los que no tienen hiperactividad, a pesar de que no se mueven tanto como los otros, lo que tienen es que es muy difícil que se queden atendiendo una clase, que se queden terminando una tarea. Se van a quedar haciendo 5 cosas a la vez, le van a quitar los colores al niñito al lado, están todos pintando, él pinta un ratico, pero después se para el pizarrón, y después no es tanto por la cantidad de veces que se para, sino porque cambia de una tarea a otra con mucha rapidez. Otra vez, es el niñito multitasking, pero que lo hace involuntariamente y que no lo puede controlar. Eso es Y esas importante tareas no manejarlo. las termina. Es decir, si él No empieza a hacer una puede, no cosa, no la puede. termina y sigue con Si no otra. tengo la ayuda de alguien que me ponga allí y me agarre casi que la cabeza y me diga esto es así, de otra manera no puedo porque mi computadora no me lo permite. Fíjate que uno de los test más fácil que yo utilizo mucho en consulta
y a mí me puede pasar, claro, ya yo soy grande y ya yo recibí muchos cholazos, hizo caso, ya yo aprendí, y resulta que para cualquier niñito un test facilísimo de hacer es, tú prendes y apagas la luz. Entonces tú le dices, tú vas a prender la luz y la vas a apagar en un intervalo que te suene a ti 10 segundos sin contar, ¿ok? Entonces aquí va, es uno de los rasgos más interesantes del déficit de atención. Tú le apagas la luz y ya sabes que lo tienes que prender en 10 segundos. Y calcula que en 4 o 5 más tardar lo va a aprender. ¿Por qué? Porque mi reloj, entre comillas, biológico de mi cerebro, anda mucho más rápido que el de todos ustedes, los demás. Y por lo tanto, me cuesta un pullero estar al mismo ritmo. Entonces yo pienso que ya pasaron 10 segundos, pero no ha pasado ni la mitad del tiempo. Entonces, eso es lo que me pasa. Porque además yo estoy pensando en mil cosas a la vez. Y entonces, ¿cómo era que creo que tenía que hacer? Prender la luz y apagarla. Pero yo pensé en que yo voy mañana para el colegio, que me puse los zapatos que no era, en la comiquita que voy a ver dentro de un rato, en una mosca que pasó, pero también tenía que aprender la luz. Entonces otra vez regreso y ya lo aprendí. Entonces, Y eso es, y eso es lo que, ese comportamiento es lo que incluso nosotros nos atrevemos después a etiquetar como, ay, sí, es que no termina nada, no concluye nada. Uno le mandas una cosa y no, se le olvida siempre. pero es Eso es importante que sea, la palabra nada es importante. No termina y no concluye en nada, porque si yo termino y concluyo algunas cosas y otras no, no soy un déficit de atención. Estamos hablando de que eso que no terminaste no te gustaba, no te llamó la No lo atención, hice no te porque me dio motivaba. fastidio, pues, En ya. cambio, con el otro, Pero no, es que yo no lo puedo hacer con nada. ¿Ok? validísimo. Naturalmente, mi capacidad. Fíjate, yo lo veo, y como se los explico yo a mis adolescentes, porque muchos tenemos déficit de atención, entonces yo les explico, nosotros somos, además que somos muy inteligentes, ojo, el déficit de atención, naturalmente, también tiene un nivel, un coeficiente Una intelectual un poquito correlación. más elevado. ¿Por qué? Porque tiene que trabajar a esa velocidad que el mundo va en su cabeza. Y para poder hacerlo, yo tengo que desarrollar una cantidad de sistemas que no tienen que hacerlo otras personas que no tienen esa limitante. Entonces, normalmente somos un poquito más inteligentes y que no se nota porque no lo podemos demostrar. Somos más inteligentes para medio parecer que aguantamos un poquito y medio entender y medio aguantarnos en la asidia y mantener un poquito de atención, pero realmente no podemos. Es muy fuerte el proceso y hacerlo espontáneamente, dependiendo, por supuesto, del nivel. Como te dije, hay graduaciones, hay déficit de atención, hay unos que son absolutamente incontrolables y que necesitan tratamiento con medicina, y hay otros que son un poco más leves y los puedes manejar solamente con psicoterapia y con aprendizaje nuevo o reaprendizaje, que es lo que se hace mucho últimamente para muchos adolescentes. Entonces, como niveles, como el trastorno del espectro autista, el trastorno del déficit de atención tiene esas variables de la intensidad, tanto de la motricidad hiperactiva como de la atención, que puede ser muchísimo, muchísimo malísima y otra que no está mal. ¿Okay? Quiero hacerte una pregunta con relación a eso. Cuando hablas de déficit de atención versus ese nivel intelectual, muchas de las cosas que suceden cuando tienes esos niños hiperactivos o que de repente como que quieren participar más en clase, ya estoy hablando de edades como de 6 7 años que pudieran ya estar en primaria, ¿ok? Aquí en Estados Unidos particularmente, y no recuerdo la verdad si en Venezuela es así, les hacen obligatorio, o sea, es como que este niño que es así, no sé qué, y hace todos los exámenes y sale muy bien siempre, hay que hacerle y hay que categorizarlo como gifted. Eso es otra Y lo cosa distinta. elevan, ajá, Claro, ¿cuál es la diferencia? Hacia allá totalmente. voy. Recuerda que este chamo, pero tú dijiste la frase clave, siempre hace todo bien, siempre interviene con algo relacionado en clase. No es que la profesora está hablando de matemáticas y tú quieres hablar de la película que viste ayer de Wakanda, o quieres hablar de los pantalones que tienes puestos que te los regaló la abuela, y la Ok. profesora, ¿what? Y no es porque yo tenga, otra vez, no es porque yo sea menos inteligente que el otro niñito que todo lo maneja y todo tiene una respuesta o una pregunta para eso. Es simplemente que mi capacidad de concentración específica en algo no es sencilla. Está muy complicada para mí. El otro chamo es un chamo gifted, como tú acabas de decir, es un chamo especial desde el punto de vista intelectual, pero que no tiene nada que ver con un déficit de atención. Aunque paradójicamente el tratamiento es prácticamente el mismo a la hora de la verdad. Para el gifted y para el déficit de atención o para el chamo normal y corriente que tiene algunos trastornos
desde el punto de vista de bajo rendimiento escolar por otras cosas que no necesariamente son esas, ¿ok? Generalmente es lo mismo, es reprogramación neurolingüística fundamentalmente. O sea, tú Sí, lo que tienes que para hacer es, hacer que esas yo te tengo que conexiones que tú enseñar, dijiste, yo exactamente. tengo que enseñarte a hacer nuevas conexiones al que no las tiene del todo y que tiene que ser todo el tiempo. Yo te ayudo a que no te aprenda a concentrar, no te voy a meter en clase de yoga, que también funciona, pero más importante es que yo aprenda a utilizar todas esas redes que tengo al mismo tiempo, las sepa yo orientar y eso se aprende, porque creo nuevas redes que me dan el soporte para yo manejar la información correctamente. El niñito que es súper inteligente, que tiene además entonces áreas de tiene conexiones ya más adelantadas que los otros chamos y por eso es gifted, como tú dices, también necesita algún tipo de ayuda, porque de repente mi limitación no tiene que ver con captación de información y retención de la misma, sino mi problema es de sociabilidad, Así es. respeto, autoridad. Pero Ujú. las dos cosas se manejan exactamente igual. O sea, es alguien que me va a reprogramar para que, mira, tú tienes que aprender que las normas son ABCD y de repente a ti no te hacen ningún tipo de De racionalidad sentido. en tu esquema de Sheldon. Y porque tengo que hacer y Ujú. perder tiempo en esto, bueno, pero resulta que yo tengo que aprender sociabilidad porque eso es parte de mi proceso de integración natural a la sociedad. Así Entonces, es. sí, Entonces, este, Ricardo, el llamado de atención para nosotros, o sea, como que esa bandera roja para nosotros los padres es, y es eso, hacer esa diferenciación, ¿no? No se trata de que un niño que es muy, digamos, muy kinestésico, muy movido, eso no quiere decir que el niño tiene déficit de atención. La mm, mayor bandera para nosotros los padres es cuando vemos que en realidad él no puede completar ninguna tarea, o sea, que para él y que la no puede, capa. y que no hay control. O sea, la falta de Ok, control para poder decir, aguántate un segundo, no puedo. Claro, ok, no te voy a decir no puedo, él va a tratar de sentarse y tú te vas a voltear y ya se paró. ok. Ujú. ¿Ok? Entonces, kinestésicamente hablando, desde el punto de vista motriz, evidentemente hay una situación de hipermotricidad, pero que está relacionada con una incapacidad para controlar o para obedecer la El orden de me va a movimiento. quedar Ujú. tranquilo. ¿Ok? Ok. Porque hay otra cosa interesante que también el déficit de atención solo, de alguna manera, tiene que ver otra vez con un problema de concentración. Ya dijimos que es con redes que no están conectadas porque se acaban los neurotransmisores, etcétera, etcétera. Pero también eso resulta que cuando yo me muevo, de alguna manera, estoy como quitando la angustia de lo Ujú. que me está generando el no poder concentrarme. Ok. Ojo, esto no es algo Ujú. planificado, esto es una respuesta Ujú. natural de mi cerebro. ¿Ok? Yo me Ujú. muevo y me muevo y me muevo porque de alguna manera hay un complemento de una cosa con la otra para Claro. poder sobrevivir en este mundo. Porque ya te Ok. dije Sí, hace un como una momento que supervivencia. Ujú. básicamente yo ando mucho más rápido que todo el mundo. ¿Ok? Ujú. Y entonces, Claro. cónchale, por eso me fastidio con mucha facilidad, entre comillas. No es, Ok. porque realmente no es eso, es un problema del cerebro. ¿Ok? Tengo otra pregunta, que es A ver, efectivamente cuando no hay hiperactividad. Que hablamos ahora de gifted, pero también podemos hablar de, y me ha pasado y he tenido dos casos ya que los he tenido que referir a psicólogos, porque son muchachos que están etiquetados bajo la figura de depresivos, de extremadamente introvertidos, de que les cuesta socializar, y esa es la manera como además los papás me contactan. Dicen, es que siento que no saben qué quiere hacer en su vida, está a punto de graduarse, no le hallamos la manera de entrarle para saber qué expectativas tiene. Y cuando ha resultado el hecho de que le hacen los diagnósticos, están diagnosticados no por depresión, no son ansiosos, o sea, no tienen ataques de ansiedad, whatever, sino que efectivamente sufren de síndrome de atención por entre falta, comillas, entre exactamente. comillas. A Pero ver, fíjate qué interesante, porque eso no lo vas a ver en un preescolar, ni siquiera en un escolar, para nada, porque apenas exacto. estoy Mm. debutando en mi mayor obstáculo que además facilita el diagnóstico, que es la escolaridad. El déficit Ujú. de atención usualmente lo va a interpretar una vez que se incorpora al sistema escolar, que tiene una serie de requisitos de Claro. atención natural que no puedo cumplir. Ahora, Ujú. de repente en mi etapa preescolar, mira, es todo juegos y los exámenes de matemáticas son burda fáciles y no hay exámenes de química de física, entonces posiblemente no hay grandes problemas, pero cuando hago el traspaso incluso a primaria, que ya empieza a junior high, dígame cuando pasa, yo diría que el Rubicón, el cruce de la línea El donde deadline. sí, donde tú dices, opa, aquí se nos enredó el guarapo,
es cuando paso de junior a middle school. Ujú. Ahí se enredan, ahí es cuando tú manifiestas abiertamente, porque entonces ahí es donde veo que antes tenía 3 materias, una profesora o un Ujú. profesor o 5 o 6 materias, ahora tengo 8, 10, 12 y con diferentes profesores cada uno y con exigencia académica mucho mayor. Ujú. Entonces ahí es donde tú ves que la mayoría de las personas que no fueron diagnosticados antes Claro. empiezan a decir, wow, algo está pasando aquí porque llegué a mi capacidad o a mi nivel de incapacidad académica. Nuevamente, no porque Ujú. no sea inteligente, no porque no quiera, no porque sea flojo, sino que hay algo que me impide seguir adelante porque ya no puedo dar más con la computadora en las condiciones en que las tengo, Ujú. en las que la recibí. Y por mucho que intenté cambiar, no lo logré, porque nadie me Ujú. ayudó. Lo hice yo por mi cuenta. Y, no, y lamentablemente mi capacidad de resolución, por muy buena que sea, no es la ideal. Entonces, cuando yo empiezo a hacer esto, aquí se ve mucho en el paso de quinto, sexto grado para primer año. Ahí es donde todo el mundo Ujú. empieza a trastabillar. Bueno, él en primaria más o menos iba bien y le ponían C y tenía la mitad Ujú. bien y la mitad no tan bien, pero como eso no es problema, pero cuando empieza a ponerse la cosa en serio, llegaron a Claro. primer año y todo el mundo se cayó. Ahí no Ujú. pudo más. Tiene 8 materias raspadas, no da pie con Ujú. bola. Le Claro. llevamos al oftalmólogo y no necesitaba lentes, pero se los pusimos igual. Eh, Tenemos una profesora de matemática y de castellano y que tampoco le sirve porque además no entiende nada y no se puede sentar. Y dice, ¿qué está pasando con este chamo? Y qué Vamos a importante pensar que qué puede nosotros pasar. como padres podamos tener esta información, porque entonces si no ahí vienen las etiquetas, es que o la frustración, es que no sirves, es que eres bruto, es que no Pero te ahí da la va, gana simplemente. Entonces, claro, ahí empieza también el adolescente, porque ya esa edad es para adolescente. responderle al líder. Exactamente. Cuando yo Ujú. llego como adolescente o preadolescente, llego a estos niveles, antes que adolescente y adolescente, o sea, a partir de los 10 años, ya yo empiezo a notar que algo no me está funcionando. Y soy Ujú. yo el que lo está sufriendo. Entonces, tengo Ujú. exigencia académica, tengo exigencia parental, tengo exigencia de mis pares, y yo hago un esfuerzo gigantesco. De verdad, yo intento, yo estudio, me siento a estudiar horas enteras Ujú. y escribo notas y lo que pueda hacer y no lo logro. Y no es Ujú. que no sea inteligente, pero yo no sé Claro. eso. Nadie me ha dicho que yo tengo este problema, simplemente yo siento que es que no Ujú. puedo. Y si yo siento que no puedo, evidentemente la frustración empieza a tomar cada vez mayor tamaño en mi Ujú. capacidad emocional de manejar esto y me siento cada vez más mal y sí me puedo llegar no a deprimir, porque también recuerda que la depresión como tal también tiene un elemento de hereditario familiar, ¿ok? Es verdad, tú puedes llegar a producirla también por otras razones, etcétera, etcétera, pero lo que sí puedes es que te vuelva una persona muy aislada, y tú lo dijiste hace un Ujú. momento. Es el Claro, chamo que está aislado, inseguro. que es Ujú. inseguro, que es malhumorado, que no quiere Ujú. estudiar más, no quiere ir para colegio y no tiene nada que ver con bullying. O sea, Ujú. empiezo yo a darme cuenta que algo pasa que no me permite cumplir con las expectativas de toda la gente que está a mi alrededor, fundamentalmente Ujú. con el área del colegio. Puede ser que Ujú. deportivamente sea un as y me voy a ganar Ujú. una beca de béisbol o de fútbol americano, pero no doy pie con bola cuando se trata de cuadernos y lápiz. Y yo ahora voy a hablar del otro punto de vista, Ricardo. ¿Qué pasa con los papás que tienen que aceptar y que vivir con esa condición? O sea, ¿cuál es el mensaje que le pudiéramos dejar hoy en función a eso? O sea, no de generar juicios, no generar etiquetas. Yo creo que, y Y tú cómo Importantísimo. habiéndolo vivido, acompañarlos, ajá, cómo y tú ayudarlos, habiéndolo porque tú vivido, mismo, claro, porque eres, tú mismo y dijiste que eso además puede tu ser, incluso hijo. ser una ventaja para la persona. O sea, Es lo que cuando ya a eso sabemos, voy. aquí está el tema, ok, ¿cómo te ayudo? Ok, primero obviamente a no juzgarte, a no sentirte que eres un anormal, o sea, hay algo que te está pasando, por más de que tú lo quieras intentar hacer, no puedes. ¿Cómo te ayudo? ¿Cómo te acompaño a desarrollarlo y a utilizarlo a tu favor? Entonces, fíjate, el primer paso, y esa pregunta es valiosísima, y te la agradezco como papá de alguien que manejó eso en mis hijos o en mi hijo, porque mi hijo mayor, que ahora es un arquitecto y está casado y el tipo le va estupendamente bien, déficit de atención, pero por todo el cañón, que tomó Ujú. Ritalin no sé cuántos años, y él aprendió a tomar Ritalin cuando lo necesitaba. Y él aprendió a dejar el Ritalin porque además él tuvo entrenamiento
de terapia neurolingüística, ¿ok? De reentrenamiento, y él aprendió a manejar esto, hasta que llegó un momento que ya no lo necesito, y además de eso aprovecho, aprendí que tengo una fortaleza, que es que yo puedo tener atención, entre comillas, relativamente corta, pero en múltiples objetivos al mismo tiempo. Y eso es lo que es el multitasking, que es lo que hoy día le encanta a toda la gente de las redes y del mundo digital, y un arquitecto que trabaja en 3 dimensiones, con 5 programas a la vez, oyendo música y jugando un juego de video al mismo tiempo, y el tipo le va estupendamente bien, ¿ok? Mientras está cocinando y además atendiendo al perrito del esposo. Si eso no es multitasking, tell me about it, ¿ok? Pero Sí, ese es el correcto. tipo de cosas que yo puedo aprender a manejar. Pero antes de llegar a ese punto, que es el punto ideal, el punto tiene que ver con que mis adultos significativos, mis cuidadores principales, tienen que darse cuenta de que algo está pasando, y que ese algo no necesariamente es que yo estoy rompiendo la tradición familiar de que todos fuimos buenos estudiantes, porque en verdad mentira. Tu tío era un desastre. ¿Tú te acuerdas cómo lo castigaba? Porque hay un complemento, hay un componente familiar metido ahí. Entonces, Claro. sí, no es que es un flojo, que no quiere estudiar y que no sea bueno para nada, y lo vamos a llevar a otro mercado para que embolse alimentos, ¿ok? No, calma. Vamos a entender, lo primero es cuando empieza a ver las manifestaciones abiertas, y no solamente los síntomas que dijimos antes de, wow, no se puede sentar, y no aguanta para terminar la tarea, porque eso puede pasar, y yo lo voy dejando pasar poco a poco hasta que llego al punto donde el nivel de exigencia se vuelve incompetente debido a la capacidad de la computadora que yo tengo. Entonces, yo tengo que reconocer es que algo debo buscar. Y la buena noticia es que sí se puede hacer. Y el problema del trastorno de déficit de atención es que es verdad, el diagnóstico no es a través del laboratorio o pruebas para clínicas. No es, lamentablemente, porque sería chéverísimo que yo me hago un examen de sangre y me dice, ah, tienes déficit de atención. O me hago un electro, aquí está, mira, aquí tienes el área Claro. que dice, no, tienes que hacerte unas pruebas psicológicas que te van a decir, y no lo haces tú solo, tienes que hacerle un pocotón de gente alrededor para que digan, mire, es que él es así, 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 o ella se comporta de esta manera, y en la casa le pasa esto, y entonces hacen un puntaje y dicen, ah, mira, aquí está, sí, tu hijo tiene un Okay. déficit de atención, y entonces tú dices, mire, y el déficit de atención es tan importante que de repente, y empezamos otra vez, si la base es un problema de recaptación de neurotransmisores, entonces de repente es tan grave que necesita yo un tratamiento con un medicamento que me ayude a empezar a recaptar. O sea, si yo tengo un problema de ansiedad, hay una cosa que me ayuda con la ansiedad a través de un ansiolítico o antiansioso, quiero llamarlo, pero el ansiolítico es para alguien que tiene ansiedad, por ejemplo. Bueno, para nosotros la depresión hay Okay. medicamentos que son los que van a evitar que esa descarga ilimitada, o esa descarga gigantesca de neurotransmisores ocurra y te quedes sin nada en el banco de neurotransmisores, hace que no se dé. Y Okay. ese medicamento me ayuda a ahorrar neurotransmisores para que Como el que los flujo de administra. información, el flujo eléctrico de información interneuronal vaya un poquito más derecho como tiene que ir. Y entonces automáticamente es cierto, para las personas que lo necesitan, es una droga mágica, ¿ok? Claro. O sea, de verdad, en el momento que tú dices, wow. Y lo más cómico es que la mayoría de estos medicamentos son medicamentos que realmente para el resto de los seres humanos que no tienen esto, te ponen hiperactivo y no te permiten tener atención. Okay. ¿Ok? O Genera el sea, efecto contrario. Contrario. yo te voy a echar un cuento porque es que este es un cuento comiquísimo. Nosotros sí sospechábamos algo de mi hijo. Lo que pasa es que el déficit de atención de él no era tan grave y no era hiperactivo. Él lo que era súper desatento. ¿Ok? Pero era súper desatento, pero estaba pendiente de absolutamente todo. Pero él sabía que algo no estaba bien. Y es una de las cosas que nosotros hacemos sin querer, y eso pasa con las drogas en general, tanto legales como ilegales, es que tú buscas sin querer automáticamente una forma de tratar de atenuar lo que tú estás sintiendo a través de algo, ya sea algo mágico, y agarras la escobita de Harry Potter o el sombrerito. Yo descubrí un sombrerito, en serio, esto no es mentira y no se lo digan a nadie. Yo tenía un sombrerito que yo me ponía para que no se me escaparan los pensamientos, ¿ok? Y si no lo Sí. tenía, no podía estudiar. Ay, sí, Sí. toma, todavía lo tengo, aquí está, mira.
Una cosa de aluminio y además evita que me lleven los extraterrestres. Pero lo Eso. importante de esto, no en serio, y existen además. Eso es otro tema que podemos el otro día. Mira la cara de las dos. Se volvió loco. El tipo se pone un Sí, sombrero él De de los va a aluminio extraterrestres. cerrar, él va a cerrar el y habló de podcast los con extraterrestres. extraterrestres. Sí. Ahí va. Hablando Bueno, de muchas gracias, doctor extraterrestres. Montiel, que le vaya muy bien. Por favor, Y no que nos no te preocupes, llamen, nosotros lo déficit de llamaremos. atención y extraterrestre. Así le vamos a poner al episodio. Déficit de atención y extraterrestre. Mi hijo, él descubrió, él de repente estábamos un día estábamos de viaje fuera de Venezuela y descubrió una bebida que tenía cafeína, pero en cantidades industriales. Esa bebida, que en los Estados Unidos y en Canadá la hay, se llama Mountain Dew. Ahorita hay diferentes bebidas que tienen cantidades de cafeína gigantescas. La cafeína es una droga, porque, o sea, es una sustancia que activa el sistema nervioso central, que lo hiperactiva. Y él de repente cuando tomaba esto, bajaba. Él decía, wow. Wow. Y el chamo a los 7, 8 años quería, él decía, y no nos podemos traer esto para Caracas. Y no nos podemos traer una gavera de esto. Y yo, papi, en serio. Y por supuesto, al llegar, mira, vamos a hablar con alguien para que nos vea. ¿Ok? Claro. Para que podamos traer Mountain Dew, me refiero, pues la idea es hacer la Exacto, importación del exacto. Mountain Dew. Este, y resulta que efectivamente tenían déficit de atención el chamo. Y empezó a tomar Ritalin, que era en ese momento, hay otros medicamentos, pero ese el de moda en ese momento, otra vez está de moda el Ritalin. Pero otra vez, una vez que tú haces el diagnóstico y sabes cuál es la necesidad, porque hay otros grados de déficit de atención que no necesitan ese tipo de medicamentos. Exactamente. Solamente con Utilizan otras reprogramación terapias neurolingüística alternativas. es más, exactamente. Y qué sé yo, los hitos cuarzo y los cristales, todo eso funciona en vez. Correcto. Y la yoga también Entonces, y las meditaciones dirigidas, eso la- también ayuda muchísimo. sí, y los ramazos, dependiendo de te los den. Pero fíjate, cónchale, estamos muy serios, en serio. Los ramazos. Es que yo no Los sé lo que decía, ramazos, los ramazos, Los Ramazo, despojos. ramazo, eso. despojo, Ramazo. así, Sí, con sí, ya ramas. entendí. Yo entendí. Yo Porque pensaba que tiene era. el Ay, diablo metido, tiene un espíritu maligno que no le permite claro. concentrarse. Sí. ¿Ok? No, Así yo decía, como bueno, ¿será que el ramazo es otro medicamento? Como el es Ritalin. un medicamento aquí. Eso es algo que toman en Venezuela. Ok, Dios pero mío. vamos a poner. Pero por un momento, concha, lo habíamos hablado muy serio mucho Es rato. verdad, es ¿Ok? verdad. Entonces regresamos a. Y menos mal que Entonces, ya se está terminando, porque es que si no, ya le vas a lanzar los extraterrestres también. no, Extraterrestre ya, ramazo. ya dije, ya regreso otra vez. El doctor Montiel con ustedes. Todo lo que te estaba comentando es que dependiendo del diagnóstico, yo como papá o mamá, con sus terapeutas respectivos, puedo tratar efectivamente este tipo de condición. Y hablábamos de que es una ventaja, sin duda alguna, porque si yo aprendo, fíjate que usualmente lo que tú haces es que el medicamento te da como un basamento para poder concentrarte para ciertas cosas, incluyendo el aprendizaje que te van a dar en el tratamiento de reprogramación. Entonces tú si necesitas, este chamo si necesita el tratamiento médico, si necesita la droga, la sustancia que lo ayude, pero poco a poco, en la medida que vaya estableciendo otras conexiones adicionales a través del entrenamiento terapéutico, va a llegar un momento que no lo va a Que necesitar. no lo va a necesitar. Y esa era ¿Ok? esa era mi última pregunta que tenía que anotar. Efectivamente, eso en algún momento puede Sí, dejar de ser medicado y por hay Se supuesto, conductas puede aprendidas gestionar. que por puedes gestionar. supuesto. Si hay un buen tratamiento, definitivamente, y como te dije, si hace el tratamiento correcto, esto puede llegar a ser un plus gigantesco desde el punto de vista académico y desde el punto de vista Así es. profesional. Como Sí, te porque es dije, que multitasking. el gran miedo es que, no, ay, me lo mandaron a revisar con un psicólogo, pero yo no lo quiero medicar. O sea, ese es un principio fundamental que Se va a siempre hacer surge de los adicto. papás, se va a hacer adicto. Qué Y bueno. o sea, Fíjate que no tratamos eso, no manejamos eso pero rapidito, para que lo tenga, para que la gente le pierda miedo al Ritalin, por ejemplo, o a las medicaciones que se utilizan para esto, que son múltiples porque no es una sola, gracias a Dios. Otra vez, si hay un control, esto no lo va a hacer el psicólogo o el terapeuta de lenguaje o el terapeuta ocupacional, esto lo va a hacer un equipo de gente, correcto. ¿ok? Incluyendo a un neurólogo. Porque el Wow. neurólogo es el que va a hacer el tratamiento, La que va a tener que hacer unos graduación. estudios, porque resulta que es una droga, es una sustancia que no solamente afecta el cerebro, también afecta otras partes, y yo tengo que saber en qué etapa del desarrollo está.
El Ritalin puede afectar mi desarrollo, de hecho, mi pubertad, porque tiene trastornos desde el punto de vista de apetito, y si me disminuye el apetito y no consumo las calorías necesarias, resulta que voy a tener problemas para crecer lo que me toca. O sea, esto tiene que ser una cosa bien manejada y Ok. bien indicada. No es que yo a todo el Ujú. mundo su hermano lo rocío con Ritalin, ¿ok? Exacto. Que es lo que Exacto. lamentablemente al principio del podcast ustedes decían, que se pone de Ujú. moda y entonces resulta que la maestra viene con una caja de Ritalin Es- y toma tú, y toma tú, y toma tú, y toma tú. Exacto. ¿Ok? Exacto. Sí, o de las Ritalin para bebidas todos. energéticas, o de ¿Ok? las bebidas Mi Sí, Oprah, energéticas. pues. Exacto. sí, 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 sí. mi Oprah. Ritalin para todos, debajo del Ujú. asiento. Ujú. Pero tengo que tener un equipo de gente que me ayuda. Y si eso funciona como debe ser, en el momento que los terapeutas de lenguaje, lo ocupacional, la psicóloga te diga, oye, mire, el chamo está haciendo mejor, está saliendo mejor, hay un cambio radical desde el punto de vista de su desempeño académico, yo puedo empezar a disminuir la dosis de Ritalin. O la tengo que aumentar en un momento Mm. determinado. Que, ojo, porque Ujú. tampoco vamos a llamarlo de esta manera, la mejoría no es como un cohete siempre. No es Ujú. directo Ujú. Puede siempre. ser, A veces hay recaídas porque dependen de Ujú. otras cosas, dependen de mi personalidad, qué está pasando a mi alrededor, de repente me engordé o me enflaquecí, porque todo eso tiene que Claro, ver. Entonces es así claro. es. importante que, como te digo, esto no lo manejo yo porque a mí me dieron Ritalin una vez y yo se lo sigo tomando hasta que tenga 40 años. No, ¿ok? Mm. Tienes que tener Eso tiene tu que ir equipo de gente acompañado también, exacto, tiene que ir con un acompañamiento en función a la etapa del multidisciplinario al desarrollo. punto de vista profesional. Multidisciplinar. ¿Ok? Ok. Que tiene que ser un neurólogo. A mí me encanta que me metan en esto porque en mi equipo donde yo trabajo, en el centro médico docente, trabajamos en equipo con los neurólogos, con los terapeutas, con los psicólogos y funciona estupendamente. Mi hijo, como te digo, mi hijo no le pudo haber ido mejor. ¿Ok? Ujú. Así es. Porque ¿te acuerdas que te dije que son un poquito más inteligentes de lo normal porque tuvieron que Ujú. enfrentar ese obstáculo desde muy temprano? Su Oye, capacidad. ahora Ujú. entonces, ahorita tengo una fortaleza adicional en mis Claro, herramientas desde el punto de vista de desempeño social, académico, profesional. Y claro, eso no Así es. nunca está de más. claro. Bueno, excelente, excelente manera de terminar esta ignorancia que teníamos en el tema, que ¿Le efectivamente sirvió de algo? no solamente Mm. he visto, claro, no es una enfermedad, no es una patología, no es una cuestión de moda, es algo que se puede solucionar, con el que se puede aprender, con el que se puede vivir y además tiene fortaleza. Que no Exacto. solamente, o sea, no es un tema de espanto y brinco, sino que buen trabajado, bien diagnosticado y bien manejado, es incluso una herramienta maravillosa de vida que te va a poder ayudar a hacer otras cosas. Multitasking Así es. o una persona extremadamente inteligente y que esa inteligencia la utilicen en donde tiene que ser utilizada. Mil gracias, Y el doctor sombrerito de Ricardo aluminio, Montiel. no te olvides de eso. Así Ujú. es. Y el Exacto. sombrerito. Mil gracias. Una vez más, otro capítulo de Punto de Ok. Encuentro con el doctor Ricardo Montiel. Muy divertido como siempre. Gracias Gracias, a Ricardo. ustedes. Gracias.